Buenas, mi nombre es Mariana Gómez y la lectura sobre las que les voy a hablar se llama La metodología de la teoría de la contabilidad. Esta lectura fue escrita por Eldon Hendriksen. Lo primero que hace el autor en esta lectura es explicar la definición de teoría, la cual pues él define como un conjunto coherente de principios hipotéticos, conceptuales y pragmáticos, los cuales buscan principalmente proporcionar un marco general de referencia mediante el cual puede evaluarse la práctica de la contabilidad. A su vez, también busca ser una guía para el desarrollo de nuevas prácticas y procedimientos. Es importante también saber que la teoría de la contabilidad puede emplearse para explicar las prácticas existentes a fin de obtener una mejor comprensión de ellas. Sin embargo, la teoría no explica toda la práctica de la contabilidad. Esto se debe a que la teoría se basa en lógica y no todas las prácticas están concebidas lógicamente. La teoría de la contabilidad está compuesto por hechos financieros según presentan en los estados de contabilidad, hechos financieros implicados en la presentación de datos de contabilidad y en relaciones económicas de empresas con otras empresas particulares y la economía como un todo según se miden y resumen en estados de contabilidad. Bueno, se debe tener en cuenta que al elegir la teoría más apropiada depende de lo bien que ésta se sustente el desarrollo de procedimientos y técnicas que cumplan mejor los objetivos de la contabilidad, los cuales se deben exponer como primer paso. Esto se debe a que los objetivos tienden a variar según el grupo que esté interesado. Por ejemplo, si la información va enfocada hacia un director, el director lo que necesita es que la información le diga el efecto de las decisiones presentes sobre las futuras corrientes de fondos y utilidades. Mientras que si la información va a ir enfocada hacia los accionistas que tienen control efectivo de la gerencia, lo que ellos necesitan es que la información les permita juzgar la eficiencia relativa de la dirección de la firma. Mientras que si ya la información se enfoca es, por ejemplo, para los accionistas, inversores potenciales o los acreedores, lo que ellos van a necesitar o el objetivo de su información es que ésta les ayude a predecir el curso futuro de la empresa y la probabilidad de éxito financiero que permita el reintegro y la distribución de efectivo. Por eso es que es importante saber a qué grupo de interés va dirigida la información para así poder determinar los objetivos. Después de que los objetivos se determinan, ya es necesario que se determinen los enfoques a fin de obtener principios contabilísticos lógicamente concebidos. Estos enfoques no son independientes entre sí, porque eso se debe a que en general hay que emplear más de un enfoque en el desarrollo de los principios de contabilidad. Algunos de los enfoques del desarrollo de la teoría de la contabilidad que se han sugerido y usado incluyen los siguientes: los enfoques basados en el razonamiento deductivo y los enfoques axiomáticos, los enfoques inductivos, el enfoque ético, el uso de la teoría de la comunicación, la aplicación de las relaciones basadas en la conducta, el interés de los factores sociológicos, el enfoque macroeconómico, el enfoque pragmático, los enfoques no teóricos, el enfoque basado en la teoría de cuentas y los enfoques eclécticos de la teoría de la contabilidad. El primer enfoque es el de razonamiento deductivo. Este enfoque se define como el sistema de empezar con objetivos y postulados y deducir a partir de estos principios lógicos que proporcionan las bases para las aplicaciones concretas o prácticas. Este enfoque incluye la formulación de los objetivos generales o específicos de la presentación de informes financieros, una declaración de los postulados de la contabilidad concernientes al medio económico, político y sociológico en que tiene que operar la contabilidad, un conjunto de constreñimientos para guiar el proceso razonador,
una estructura, grupo de símbolos o marco en que las ideas puedan expresarse y resumirse. El desarrollo de un juego de definiciones, la formulación de principios o declaraciones generalizadas de políticas deducidas por el sistema de lógica y las aplicaciones de los principios a situaciones específicas y la institución de métodos y reglas de procedimiento. Cuando se habla de la formulación de objetivos, es necesario saber que es de importancia máxima porque los diferentes objetivos podrían exigir estructuras enteramente distintas y tener como resultados principios diferentes. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las reglas para determinar la utilidad imponible. Esta es aceptada por la determinación de la utilidad financiera. Ya cuando hablamos de la teoría de la contabilidad, es necesario saber que ésta debe ser flexible para poder satisfacer las necesidades de distintos objetivos, pero lo bastante rígida como para brindar alguna uniformidad y coherencia en los informes financieros. Cuando se habla de los constreñimientos, estos son restricciones al desarrollo de los principios deducidos de los objetivos y postulados. Son necesarias debido a que estas limitaciones del medio causadas por la incertidumbre que concierne el futuro y los cambios en el medio, tales como fluctuaciones del valor de la unidad de medición. En este enfoque de razonamiento deductivo también entra el enfoque axiomático o matemático. En este enfoque se encuentra un método más preciso de formular los símbolos, la estructura y los constreñimientos. Se da por símbolos matemáticos a ideas o conceptos. Esto es, por ejemplo, el álgebra matricial o la lógica simbólica. Este tipo de enfoque proporciona un marco útil al enfoque deductivo de la teoría de la contabilidad. Las desventajas de este enfoque es que si el postulado o la premisa es falso, las conclusiones pueden también serlo, considerándolo alejado de la realidad para deducir principios prácticos o brindar la base de reglas prácticas. El segundo enfoque es el enfoque inductivo. Este enfoque consiste en sacar conclusiones generalizadas de observaciones y mediciones detalladas. Las generalizaciones están sujetas a confirmación o refutación posterior, después de la experimentación y observación. Todos los principios deducidos por inducción son por tanto falsificables. En contabilidad comprende la realización de observaciones de datos financieros referente a empresas. Si es posible hallar relaciones recurrentes, pueden formularse generalizaciones y principios. De este modo se deducen nuevas ideas y principios, particularmente si el observador no se deja influir por los principios y prácticas actuales. Un ejemplo de esto es que por observaciones de cierto número de empresas se puede hallar que una tendencia histórica de las ventas pasadas es mejor para pronosticar el efectivo que ha de recibirse de los clientes en el futuro, ya que de utilizarse, por ejemplo, el registro real del dinero recibido en lo pasado, este puede contener algunos rubros que sean por adelantos o retrasos en el sistema de cobranza. La ventaja de este enfoque es que no se haya constreñido por un modelo preconcebido. En este enfoque, el investigador está en libertad de hacer las observaciones pertinentes para posteriormente confirmar las generalizaciones o principios por el proceso lógico del enfoque deductivo. La mayor desventaja ya de este enfoque es la probabilidad de que el observador se vea influido por ideas subconscientes de lo que son las relaciones pertinentes y qué datos deben observarse. El tercer enfoque es el enfoque ético. Este enfoque hace hincapié en los conceptos de justicia, verdad y equidad. D.R. Scott sugirió que la base para determinar la práctica de la contabilidad se remonta a los principios en que se fundamentan los organismos sociales. Para Scott, los conceptos básicos eran: los procedimientos contabilísticos tienen que dar tratamiento equitativo a todas las partes interesadas.
Los informes financieros deben presentar una declaración verdadera y exacta sin falsear los hechos. Y el tercer concepto era que los datos sobre contabilidad deben ser equitativos, insesgados e imparciales sin servir a intereses especiales. Equidad, justicia e imparcialidad se refieren a criterios de que ni los informes de contabilidad ni los estados contabilísticos estén sujetos a influencia o sesgos indebidos. Esto se debe a que los informes no deben prepararse con objeto de satisfacer a una persona o un grupo determinado. Los intereses de todas las partes deben tenerse en cuenta en el apropiado equilibrio. Cuando se habla de justicia, esta se refiere a la conformidad a una norma determinada formal o informalmente como guía para el tratamiento equitativo. Cuando se habla de verdad o de acuerdo con los hechos, este hace referencia a proposiciones que generalmente se consideran como principios asentados. Un ejemplo es el de reconocer la ganancia en el momento de la venta. Cuando se habla de equidad, esta expresa la fidelidad en la presentación de las realidades de las operaciones y situaciones financieras de la empresa, según Maus y Sharaf. La equidad significa imparcialidad y justicia con los individuos y grupos a quienes interesen los estados y también la presentación equitativa de los hechos. Cuando hablamos de verdad y equidad, son muy pocos los contadores los cuales llegarían a negar que estos dos conceptos son buenos objetivos en la presentación de estados financieros, pero como objetivos individuales, estos dependen demasiado de juicios subjetivos. A causa de esta subjetividad hay tendencias a depender de normas y procedimientos tradicionales para brindar una medición objetiva de la verdad. Es por esto que la mayor desventaja de la dependencia primordial del enfoque ético de la teoría de la contabilidad es que ésta no proporciona una base adecuada para el desarrollo de principios contabilísticos ni para la evaluación de los principios aceptados en determinado momento.